Vaya un cordial saludo a la audiencia de la 103.9. Muchas gracias por acompañar una vez más este ciclo que llamamos Diálogo con Valor de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y ojalá podamos compartir la próxima media hora de reflexión con serenidad y empatía. ¿Qué sería de la Argentina si las turbulencias y los desencuentros tan severos no tuvieran lugar? ¿Nos convertiríamos en una sociedad aburrida? A lo mejor, como pasa con muchos países en Europa, por ejemplo, ese supuesto aburrimiento se convertiría en paz, tranquilidad y capacidad para mejorar nuestra convivencia. Uno de los aportes significativos que ofrece el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, es el desarrollo de una plataforma inmejorable para apoyar la formulación de políticas de Estado. Vincula, lo que es un acierto, creemos, la pobreza con el empleo, la salud, la vivienda, los servicios públicos, los programas sociales y la educación. Confirma la imperiosa necesidad de comprender que se requiere un enfoque integral y también integrado. Aquí radica uno de los enormes desafíos de la Argentina, cómo dialogar y debatir con fervor hasta encontrar los puntos de coincidencia sobre políticas de Estado de largo alcance que trasciendan lo coyuntural. De esa manera se le quitaría gran parte de la atención que genera la cercanía temporal de los temas. Debería ser un debate y un diálogo sin exclusiones y encarados con la grandeza de que la verdad absoluta entre los seres humanos no existe y, en todo caso, pretender esgrimirla o ejercerla sería autoritario. Es evidente que el sistema global va en un sendero que conduce, sin remedio, al abismo. Es un tiempo en el que el centro de preocupación y atención debe estar puesto sobre las personas, en modo particular en quienes padecen la condición de desechables. Y son muchos en el planeta y también en nuestro país. Los bienes materiales al servicio del hombre y no al revés. Lo dice frecuentemente el Papa Francisco, al que se lo cita con mucha frecuencia, pero se lo sigue gateando y no pocas veces rumiando. La sociedad civil tiene que recuperar su rol protagónico en la política. Es la mandante y la dirigencia política de todos los colores, signos y escudos es mandataria. No es al revés, como muchas veces la misma que hace política lo quiere hacer creer o le quiere hacer creer a los ciudadanos. Acá hay una debilidad muy severa de nosotros como ciudadanos en saber ejercer nuestra responsabilidad y nuestro rol. Ahora bien, no puede haber tanta queja si la propia ciudadanía no está dispuesta a participar, comprometerse y proponer con seriedad. El porcentaje de la población preocupada y ocupada por la marcha de la política es ínfimo. De allí que todavía haya que trabajar mucho para consolidar la democracia plena. Para dialogar sobre varios temas hemos invitado a un muy querido amigo, legislador porteño, gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y presidente del Comité de Desarrollo Social de la Asociación Cristiana de Jóvenes, alguien que también nos ha honrado en el pasado y ahora forma parte también, hace poco tiempo, vuelve a ser vicepresidente de Cooperar, una entidad muy importante de la cooperación y de las cooperativas a nivel nacional. Edgardo, un gusto enorme tenerte en esta que es tu casa, pero bueno, bajo un rol diferente en esta oportunidad. Es un gusto, como siempre, estar aquí. Debería venir más seguido a hablar para la radio, pero sobre todo a hacer gimnasia. Usted muy bien. ¿Sos optimista acerca del futuro de la Argentina? Y si fuera así, como creemos que todos lo somos, ¿cuáles serían los elementos que fundamentarían ese optimismo? Un primer motivo para mantener el optimismo, a pesar de las complejidades del mundo contemporáneo y de la Argentina en particular, es que estamos transitando algo más de 3 décadas de democracia consecutiva. Creo que ese es un valor que la mayoría de la ciudadanía argentina respeta, cultiva, protege. Y digo esto con énfasis porque durante el siglo XX buena parte de esos 100 años transcurridos estuvieron interrumpidos en cuanto al cumplimiento pleno de la Constitución. De modo tal que haber logrado más de 3 décadas consecutivas, desde el 83 hasta el presente, casi ya 32 años, es importante. Bueno, hay que seguir alimentando la democracia con más participación de la ciudadanía, con más diálogo, con más transparencia, con más inclusión. Y si logramos afirmar estos valores, estos principios en la cultura, en la conducta de nuestros compatriotas, podremos avanzar. Obviamente en el horizonte hay unos cuantos nubarrones, hay situaciones todavía no resueltas. Vamos a ver a partir del 25 de octubre
y eventualmente del 19 de noviembre, si es que hay segunda vuelta, cómo se perfila el escenario político, económico y social. Es una buena síntesis que comparto. Y vos resaltaste algo que decíamos en la introducción, que es el comprometernos como ciudadanía, ¿no? El no permanecer tan apáticos. Ahora, vos pertenecés, además de la clase política, circunstancialmente en estos últimos 4 años, a una entidad que se caracteriza por su eficiencia, por su eficacia y por su compromiso, que es el movimiento cooperativo. Y nosotros observamos que, salvo excepciones que las hay en el ámbito de la dirigencia, hay una proclividad muy marcada a los discursos y a las promesas, y a veces poco relato de esos discursos y promesas en lo concreto. Cosa que a vos, en el Instituto Movilizador, o a mí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, muchos no lo admitirían, que nosotros prometiéramos cosas o dijéramos grandes discursos y después, cuando la gente mira lo que estamos haciendo, no tenga correlato. ¿Te parece que hay una dirigencia todavía demasiado discursiva y poco apegada a la gestión, especialmente en el ámbito público? A veces la dirigencia política se caracteriza por discursos un tanto abstractos, sin propuestas concretas, o si las hay, después no siempre se corroboran en la práctica, ¿no? Una manera de aplicar, digamos, sanciones, si se puede calificar de este modo, es que la ciudadanía al momento de votar tome la decisión adecuada y acompañe a aquellos que prometen y cumplen, y no así a los que prometen y después no hacen nada o cumplen parcialmente. En el caso nuestro, como vos señalabas, Norberto, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el Instituto Movilizador, nosotros particularmente todos los años tenemos una asamblea general donde los asociados, los delegados, cuando se trata de una cooperativa de gran dimensión, tienen la oportunidad de aprobar o desaprobar el balance y la memoria, y uno rinde cuentas. Claro. Y nosotros propiciamos en el ámbito cooperativo una participación regular de los asociados, que creemos que es la única garantía de asegurar el cumplimiento de la misión, de la visión para la cual existe la entidad, ¿no? La mejor garantía para que efectivamente haya transparencia es la participación societaria, en el caso de nuestras instituciones, y de la ciudadanía, en el caso de la República. Sí, comparto plenamente. Hay una sociedad civil con mucha atonía, ¿no? Al mismo tiempo, todos quejosos, todos quejumbrosos, todos permanentemente señalando la mitad del vaso, si se quiere, vacío, y con poca actitud de mirar el vaso lleno. Ahora, ¿cómo te parece, vos que estás en una institución como nosotros también, que motiva la participación, cómo hacer que esta ciudadanía, empezaría al revés, ¿por qué esta ciudadanía no es más protagónica? ¿Hay alguna razón cultural, te parece? ¿Hay una falta de responsabilidad? ¿Hay una falta de interés? Todavía me parece que hay varios componentes para llegar a un diagnóstico, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. Concuerdo que indudablemente hay varios componentes, algunos de ellos deben ser de carácter cultural, de experiencias históricas, de frustraciones. Yo a veces doy el ejemplo del consorcio. En el consorcio puede ser un edificio de 55 departamentos, hay una reunión del consorcio, cosa que debe hacerse habitualmente, vienen 3 vecinos y el administrador. Y el resto de los vecinos lo que quiere es que el administrador resuelva que el ascensor funcione, que las luces del palier enciendan cuando está oscuro, y que todo lo demás lo delegan para que otro se haga cargo. Un poco creo que eso se repite en la sociedad. La gente vota, elige a su representante y después se va a la casa y que el otro resuelva. Es cierto que no están debidamente instrumentados canales de participación. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires están las comunas. Sí. Y en este sentido me parece que habría que destrabar algunos mecanismos para que la ciudadanía, primero estimularla, motivarla y demostrarle que su participación se traduce en hechos concretos que le mejoran la calidad de vida. Creo que hay una gran responsabilidad de los gobernantes por estimular, aunque los resultados no sean inmediatos, claro, pero hay que estimular, es una responsabilidad del que gobierna, que la ciudadanía realmente participe. Tomaste el ejemplo de las comunas. ¿Está funcionando el tema de las comunas o todavía sigue siendo una especie de entelequia? Digo esto porque cuando una comuna no tiene poder
y el poder muchas veces está dado por el presupuesto que maneja, es evidente que su campo de acción se ve muy limitado, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede, efectivamente. Yo recuerdo que cuando se pusieron en marcha las juntas comunales, allá por comienzos del año 2012, que es cuando yo ingresé prácticamente en la legislatura, vino el funcionario Machiavelli, que está a cargo del área, y hubo un reclamo generalizado de los comuneros. Es cierto que recién se ponía en marcha esto que forma parte de la Constitución porteña, que se estableció por ley, pero que se puso en práctica tardíamente por intervención de la justicia, que obligó al gobierno a que esto se instrumente. Las comunas están definidas como un ámbito importante de participación ciudadana, pero aún carecen del presupuesto necesario, el elenco humano. Por ejemplo, hay un tema que está parcialmente resuelto, y es que en las comunas funcionen personas elegidas por la comunidad para recibir quejas en relación con todo lo relacionado con la defensa de consumidores y usuarios. Eso descentralizaría notablemente, porque uno de los aspectos claves de las comunas es acercar el poder ejecutivo, la administración de la ciudad a la ciudadanía, que no esté mucho más allá de 10 cuadras de la casa del vecino, el lugar donde puede transmitir digamos, distintos aspectos que hacen a su vida cotidiana. De modo tal que sería importante contribuir desde el gobierno porteño, sea cual fuera el signo, con mayor presupuesto, con capacitación y con un estímulo permanente para que la ciudadanía concurra, recurra, acceda a las comunas. Los gobiernos centrales son bastante ociosos en esto de distribuir recursos, ¿no? O sea, hay un control muy centralizado del recurso económico, ¿no? ¿Eso también está presente en la ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto, sí. Los temas presupuestarios siempre dan lugar a profundos debates, porque de un año para el otro uno observa el presupuesto que presenta el Ejecutivo, suele haber o disminución de determinadas partidas para áreas claves, o bien subejecución. Y algo que se ha requerido desde la legislatura es la información, digamos, online de cómo se procesan los presupuestos, porque a veces la información que surge de las áreas ministeriales da un determinado porcentaje, pero cuando uno interpela al funcionario dice que se ejecutó el 100% o el 95%, y no es la información a la que pueden acceder los legisladores, que son quienes tienen, entre otras funciones, por supuesto, la de corroborar el cumplimiento del rol del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Cómo te ha ido esta experiencia, ya saltando, haciendo un paréntesis en los temas, cómo te ha ido esta experiencia, digamos, en la legislatura porteña? Sé que has estado muy activo y muy reconocido, pero ¿cómo te has sentido como tal, como experiencia? ¿Qué viviste? ¿Para qué te sirvió y qué te servirá para el futuro? En primer lugar, creo que fueron 4 años que están por cumplirse de un aprendizaje, de una modalidad de trabajo, de elaboración de proyectos, de intervención en los debates en el recinto, que desconocía porque toda mi vida transcurrió en otros ámbitos, con otras características y con otros códigos. En estos casi 4 años he logrado llevar a la práctica algunas iniciativas parlamentarias. Una de las importantes es la exención del impuesto a los ingresos brutos para las cooperativas de trabajo y las de vivienda. Creo que esto es un logro que alivia, en definitiva, el funcionamiento de estas entidades, que son las más modestas. Hemos hecho un sinnúmero de declaraciones, entre otras relacionadas con congresos de valores de la propia asociación. Más recientemente se aprobó un proyecto de beneplácito por los foros que va a impulsar la asociación y que particularmente impulsamos desde el Comité de Desarrollo Social. He establecido buenos vínculos, yo diría, con la mayoría de los colegas diputados, porque hay un código no escrito, pero que se ejercita, y es que si uno trata con respeto a los colegas más allá del signo ideológico, político, recoge igualmente también un trato respetuoso. Entonces, por ejemplo, yo tengo el honor de ser el vicepresidente de la Comisión de Cultura, a propuesta de los colegas diputados, pero también a propuesta de la presidenta de la Comisión de Cultura, la diputada Lía Rueda, que pertenece al partido gobernante, y si bien tenemos pertenencias políticas distintas, tenemos una relación de un gran respeto mutuo y hasta de aprecio, diría así. Y yo creo que voy a culminar esta experiencia
con nuevos amigos, con colegas, con algunos coincidimos, con otros no, pero creo que hay que ejercitar en la vida política, en todo caso, el respeto por las personas en primer lugar y las diferencias expresarlas en torno de las propuestas o de las ideas. Entonces, esto es algo que en el cooperativismo es parte de la vida corriente y cuando uno lo traslada a otros ámbitos, yo diría que rinde frutos en el sentido de cosechar buenos tratos y esto facilita obviamente la presentación, el impulso, el consenso en torno de diversos proyectos. Uno de ellos se va a tratar el 27 de agosto y tiene que ver con una ley que yo presenté hace 2 años y medio, relacionada con la tenencia responsable de animales domésticos. Tengo un asesor que es veterinario, por eso yo directamente no conozco la temática, pero bueno, después de charlar y conversar y encontrar puntos de coincidencia, la propia presidenta de la Comisión de Salud, con la cual concuerdo, pudimos impulsar esto y llevarlo a la práctica y se va a votar favorablemente. Y hay un proyecto que hemos hecho entre 3 bloques diferentes que ojalá se apruebe y es muy importante porque tiene que ver con la accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva para ingresar a institutos del profesorado, lo cual va a permitir que un no vidente pueda a través del sistema Braille acceder a los textos o bien a través de grabaciones que habrá que hacer para que reciban las lecciones en forma auditiva y ya que no pueden acceder visualmente. Qué bueno. Seguro que has dejado un aporte vos desde el punto de vista humano en la legislatura, donde uno acostumbraba a ver demasiadas peleas casi de carácter boxístico personal o interpersonal en lugar de discutir ideas, ¿no? De discutir propuestas. Me parece excelente. Está en el marco de los valores del cooperativismo, ¿no? Lo que se discute son propuestas, son ideas y no cuestiones de carácter personal. Recordamos que estamos dialogando con Edgardo Forn, legislador porteño, que además es el gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entidad que es precisamente contemporánea históricamente a la Asociación Cristiana de Jóvenes, o sea, nacieron al mismo tiempo y de alguna manera con las identidades propias, pero con valores muy comunes, ¿no? Que es el de trabajar en favor de la dignidad de la persona humana, ¿no? Efectivamente, el origen común data de 1844 y del mismo ámbito geográfico de Inglaterra, de modo que hay una historia común de más de 150 años, ¿no? Hoy en día el cooperativismo tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Sí. Se calcula que hay 1.000 millones de personas asociadas, dirigentes, funcionarios, trabajadores vinculados al cooperativismo en todo el planeta, y hay un objetivo muy importante dentro del programa de la década cooperativa que en el caso argentino implica el compromiso por incrementar la presencia en el Producto Bruto Interno. Hoy en día un balance consolidado de las cooperativas y mutuales de nuestro país, que son más de 30.000 en total, es aproximadamente el 10 o cerca del 11% del PBI. La aspiración es duplicar en un proceso, lo cual implica, demostrar que es posible trabajar en la economía con otros paradigmas. Claro. Cuando el Papa dice que este modelo mata, que esta economía mata porque excluye, porque en definitiva no resuelve los problemas de la humanidad, el propio Santo Padre hace referencia al papel que puede tener la economía solidaria y el cooperativismo en la búsqueda de soluciones eficaces, ¿no? Es cierto, ustedes han recibido el movimiento cooperativo un respaldo muy explícito e implícito. Sí, explícito, digamos, de manera directa e implícito con las propias declaraciones y exhortaciones del Santo Padre, ¿no? Acerca Efectivamente, en el año 2013 hubo una delegación encabezada por el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el doctor Ariel Huarco, que estuvo con el Sumo Pontífice, junto con otros dirigentes del sector, incluso la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, una dirigente inglesa, Pauline Green, y ahí recibieron una opinión más que favorable, porque el Papa les comentaba a nuestros representantes que durante su infancia su padre les hablaba del cooperativismo como una importante alternativa. Él dio expresas instrucciones para que se estableciera un diálogo, cosa que se llevó a la práctica entre el movimiento cooperativo y la Iglesia Católica,
con vistas a establecer puntos de coincidencia entre la doctrina social de la Iglesia y los principios y valores de la cooperación. En eso estamos hoy en día también. Nosotros estamos próximos a tener una entrevista con Monseñor Acaputo para definir actividades conjuntas dentro del ámbito de la pastoral social para el año 2016. Y a mí me han honrado en la mesa ejecutiva de Cooperar, de la Confederación, con, digamos, la representación institucional de nuestra entidad en relación con la Iglesia Católica. También estamos trabajando para un encuentro el año venidero con los evangélicos, claro, con el mismo criterio, ¿no? Sí, y estamos seguros que vamos a encontrar enormes coincidencias. Absolutamente. Entonces, además de este diálogo que puede tener ribetes académicos, el tema es llevar a la práctica algunas iniciativas y en eso estamos, ¿no? Te recomiendo, si podés, la lectura del mensaje del Santo Padre hace un par de meses atrás, cuando visitó Bolivia, sí, a los movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra. Es un documento imperdible. Que seguramente ustedes lo han leído, que marca un poco la doctrina del Papa, que también acompaña lo que fue hace ya varios años el documento de Aparecida. El documento de Aparecida es un poco el plan de gestión del Santo Padre, y todo esto es un desagregado, y vas a encontrar en la Iglesia Católica, nosotros por la propia identidad de la asociación tenemos una relación muy estrecha con todas las confesiones, cristianas y no cristianas, y hay una preocupación enorme. Una de esas preocupaciones tiene que ver con algo que también está en boga, que es el futuro del trabajo, ¿no? Sí. Tal como lo conocemos, Edgardo, este es un tema que viene de mucho tiempo, no es un tema nuevo, lo que pasa es que se viene acelerando. ¿Cuáles serán las nuevas formas de trabajo? ¿Dónde está la creatividad del mundo empresario, del mundo de la producción y también del mundo de los servicios? Encontrar formas distintas o complementarias o alternativas al empleo, ¿no? ¿Usted tiene hecho algún pensamiento al respecto o todavía es un tema que está en debate, en reflexión? Nosotros, dentro del ámbito cooperativo, tenemos como uno de los objetivos generar empleo decente, como dice la OIT. Obviamente. En la República Argentina hay cerca de 500.000 personas que trabajan en el ámbito cooperativo. En algún momento de crisis, a comienzos de este siglo, nosotros presentamos a las autoridades del país un documento en el cual nos comprometíamos a preservar la fuente de trabajo, a pesar del contexto crítico que daría lugar o podía dar lugar al cierre de fuentes de empleo. Indudablemente el desafío hacia el futuro es enorme. Yo creo que hay que partir de la base de que ningún ser humano es descartable. Hace poco, en un intercambio de opiniones, estábamos analizando el tema de los migrantes. En el mundo hay cerca de 220 millones de migrantes. Así es. El mar Mediterráneo se está convirtiendo en una tumba colectiva de los que tratan de huir de la miseria, incluso de las rivalidades raciales que provocan muertes en mujeres, en niños, en adultos del África y de otros lugares con destino a Europa. Este es un problema que la humanidad tiene que resolver. Estas personas que migran y digamos los 1.000 millones que todos los días se van a dormir con la panza vacía porque no tienen lo que comer, actualmente, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas, que los desocupados eran, digamos así, un mecanismo que utilizaban las patronales para rebajar los sueldos, para negociar las condiciones de trabajo, hoy día esa masa enorme, está considerada como población excedente absoluta. No sirven, y esto yo se lo escuché acá en la asociación al padre Jorge Westergel, que hablaba de Aparecida. Absolutamente. Y de un obispo que dijo que en su jurisdicción había pobres tan pobres que ni siquiera servían para ser explotados. Sí, exactamente. De manera que esta es una realidad tremenda que obliga a buscar y poner en práctica nuevos paradigmas. No tengo dudas. Y también hay que ponerle un ojo avisor a la política de planes sociales que de alguna manera van reemplazando sin querer la cultura del trabajo y la dignidad del trabajo. El Santo Padre permanentemente dice, lo único que dignifica a la persona es el trabajo. El trabajo, no hay duda. Entonces nosotros tenemos que, en cualquier política social, el objetivo tiene que ser, esa persona tiene que trabajar.
Así es. Tiene que trabajar. Y tenemos que tener cuidado con eso, de la tendencia de cualquier color político, ¿no? Porque esto es un tema muy muy antiguo. La pobreza no comenzó en la Argentina ahora, No, sino por supuesto. que lleva demasiado tiempo, ¿no? Hay una carga, me parece que hay una carga en la sociedad sobre este tema, más que en un gobierno determinado, pero yo le pondría atención. La preocupación por la educación, fundamental. O sea, si nosotros me parece, no modificamos algunos paradigmas de educación, va a ser muy difícil. Y después la posibilidad de la inclusión a través precisamente de la educación. Si no, esto de personas desechables, hoy en cualquier empresa que no tenga estudios secundarios, a uno en un supermercado, ¿te consta? No trabaja, por más que no necesita a lo mejor para su tarea específica. Entonces, esto va a haber que prestar una atención muy particular. Y me vuelve a la introducción. Las políticas de Estado no pueden ser nunca, quiero tu opinión también, Sí, sí. no pueden ser nunca políticas individuales y parciales. Esta política por un lado, esta por el otro. No, tiene que ser políticas articuladas, ¿no? Con un pensamiento sistémico. Bueno, ustedes, el Instituto Movilizador lo saben, nosotros también, no se pueden hacer cosas sueltas. ¿Encontrás una dirigencia política permeable a entender definitivamente esto, o todavía crees en dirigencia política un poco aferrada a la magia, que todo se va a resolver de alguna manera? Bueno, como decía hace un rato, todavía falta avanzar y profundizar en una concepción, por un lado, de una democracia estable, participativa, y al mismo tiempo también la incorporación de políticas de Estado y de políticos que se adecuen a estas nuevas exigencias de la realidad. Acá en la Argentina hemos vivido interrupciones sistemáticas, digamos. Se va un gobierno, viene otro y es como que empieza de nuevo. Y deberían haber políticas de Estado que perduren, que le den, digamos, certeza a la ciudadanía, a los empresarios, a los trabajadores, de continuidad de algunas cuestiones que son elementales, que son fundamentales, sin perjuicio del matiz, de la mirada particular que ponga tal o cual gobernante según su ideología, su formación técnica, su pertenencia política, ¿no? En esto creo que nos falta todavía. Pero insisto en que la vigencia constitucional y democrática es un contexto fundamental que ayuda a que estas cosas con el tiempo se van a resolver, porque hay generaciones, felizmente, que se están, digamos, desarrollando en el marco de este contexto, y esto hace pensar que de aquí a algún tiempito va a haber dirigentes que tengan otra impronta, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la educación, yo recuerdo un dirigente cooperativista a nivel internacional decía que el movimiento cooperativo tiene 7 principios: educación, 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 es decir, hacía hincapié en que este es el fundamental, es el fundamental. Entonces, si se logra la inclusión plena de todos los jóvenes para que atraviesen las distintas etapas del sistema educativo, como mínimo, por supuesto, la secundaria, pero además una formación que los habilite para ser útiles a la sociedad, ¿no? Y en esto creo que todavía tenemos que transitar un trecho importante. Nosotros, el Instituto Movilizador, está apostando a un objetivo estratégico, ya presentamos toda la documentación, que es crear el Instituto Universitario de la Cooperación, habilitado para otorgar títulos, y tenemos la expectativa de que si no es a fin de año o comienzos del venidero, esperemos podamos ya poner en práctica esto, que va a ser un aporte justamente para formar futuros dirigentes con un gran compromiso social. Es una muy buena noticia esa, y quizás empiezan a funcionar los dos institutos, el Instituto de la Cooperación, del cual me había hablado Juan Carlos Junio hace un tiempo atrás. Claro. Y me pareció bárbaro, y el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que está ahí en la última etapa de aprobación. Sería bueno, serían dos aportes muy importantes a la sociedad. Así es. Porque además se hacen sin ningún afán lucrativo, o sea, no son negocios, sino que son servicios, ¿no? Servicios para la sociedad. Servicios para la sociedad. Edgardo, ha sido un gusto enorme tenerte acá, y bueno, no faltará oportunidad, y esto es cierto, no es una muletilla como se dice muchas veces en los programas de radio o de televisión, sino que vamos a seguir dialogando. Te agradezco mucho tu presencia, y bueno, y lo mejor.
El agradecido soy yo y nos vamos a seguir viendo permanentemente. Espero, y tenés que venir a hacer actividad física regular como hacías. Como hacía. Porque hay otros miembros del movimiento cooperativo, del Banco Credit Coop, algunos y de Cabal, que me han sorprendido, que han tomado la rutina de venir, cosa que uno sospechaba de que esto no iba a pasar. Que no iba a ser así. Muchas gracias. Gracias a vos. Ha sido Edgardo Forno, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Anticamina, con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.